figurando como el único distribuidor oficial de la marca South en todo el país. Este año cumplimos 14 años en el mercado y tenemos como visión manejar tres pilares fundamentales: ventas, servicio técnico y soporte técnico. El equipo de ventas se encarga de la comercialización de todos los instrumentos, así como también de llevarle a los clientes nuevas tecnologías. En el departamento de servicio técnico contamos con un laboratorio modelo de vanguardia único en el país, donde se llevan a cabo mantenimientos, reparaciones y calibraciones de los equipos que son ingresados. También se hace la verificación de todos los dispositivos nuevos de fábrica, garantizando de esta forma un óptimo funcionamiento de los mismos. Para mantener el más alto nivel exigido por South, mensualmente se efectúa una calibración de los colimadores, avalando así las correctas mediciones que posteriormente podrá hacer el cliente, acreditado por un certificado que se emite con la entrega de cada equipo. Nuestra área de soporte técnico se encarga de la asistencia pre y postventa en el uso de los instrumentos. En este sector brindamos cursos y capacitaciones y es el departamento dentro de Geobauen que mejor conoce los equipos y donde también se preparan este tipo de acciones como las que estamos teniendo el día de hoy. Desde Geobauen hemos preparado esta webinar en conjunto con el soporte técnico de South Latinoamérica a cargo de Marcos Higuera, quien nos acompaña en este momento y trabaja de la mano de María Paz Casino, manager regional de South Latinoamérica. En caso de que alguno de ustedes tenga alguna inquietud, por favor escríbanla en el chat y al finalizar las estaremos resolviendo. Los dejo con Marcos. Muchas gracias, Marta. Buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse a este webinar organizado conjunto con Geobauen, en donde hablaremos precisamente del uso del sistema operativo Android en estaciones totales, lo cual marca una nueva era en la topografía. Este webinar tendrá una duración aproximada de unos 40 minutos y a medida que vayamos avanzando, si alguno de ustedes tiene alguna inquietud, los invito por favor a que la escriban en el chat y luego al final del webinar estaremos repasando alguna de ellas. ¿Qué vamos a ver en este seminario web? Vamos a hablar acerca de la presencia de South en el mercado de fabricación de instrumentos, tanto en el área de geodesia y topografía. Hablaremos también de la implicación o el uso que está teniendo el sistema operativo Android en nuestras actividades cotidianas. Hablaremos acerca de las primeras estaciones totales con sistemas operativos Android en el mercado, las ventajas de utilizar este sistema operativo en todo lo que es un flujo topográfico. Tocaremos todo lo que son las características principales de la estación total modelo A1, estación total modelo N1 y la estación total multifuncional Navi, que incluye lo que sería todo el flujo de trabajo de estación total, más un receptor GNSS que nos permite integrar estas dos técnicas de medición para obtener resultados más rápidos y más óptimos en campo. Y finalmente hablaremos acerca de qué nos diferencia como marca con nuestro distribuidor oficial en Argentina, Geobauen, y el por qué lo invitamos a tomar en cuenta todas las características importantes de preventa y postventa para poder precisamente tener garantía de sacar el mayor provecho de los equipos y tener un seguimiento continuo para todo lo que es la vida útil del instrumento. La presencia de South en el mercado de fabricación de este tipo de instrumentos inicia en el año 94, cuando se desarrolla y fabrica por primera vez estaciones totales, digamos de una manera bastante artesanal, por así decirlo. Entre los años 95 y 98, South establece la primera línea de producción de equipos topográficos. Ya para el año 2004 inaugura su primera fábrica en instalaciones propias y en el 2015 se inaugura la fábrica de instrumentos topográficos más grande del mundo, que está basada en China. En la actualidad, South no solamente desarrolla equipos, digamos, topográficos como teodolitos y estaciones totales,
sino que ha abierto una gran cantidad de líneas de productos en todo lo que respecta a drones, receptores GNSS, hidrografía, eh, escaneo terrestre y escaneo láser aéreo también, o LiDAR, en donde siempre el objetivo del grupo, de la marca, es precisamente poder ofrecer al mercado, a nuestros clientes, todo el flujo de trabajo para integrar la tecnología que cada día se hace un requerimiento más necesario dentro de los trabajos y grandes proyectos de ingeniería. ¿Cuáles fueron las primeras estaciones totales con sistema operativo Android presentes en el mercado? Precisamente los modelos que vamos a tocar hoy en el webinar. En el 2019, Saab lanza la primera estación con sistema operativo, que es la estación A1. Ya para el 2020 presenta lo que es la serie N1 y la Navi Station, que es la que conversábamos, que integra un receptor GNSS en su parte superior, liberando una serie de opciones muy interesantes, en especial en zonas donde tenemos cobertura de estaciones de rastreo permanente o estaciones CORS. ¿Cuál es el objetivo de integrar este sistema operativo a las estaciones? Precisamente mejorar la experiencia en el uso, dar funciones nunca antes vistas en una estación total y hacer lo menos, digamos, pesado el flujo de trabajo entre lo que es levantar información en campo, descargar y enviar información hacia algún sitio específico, como por ejemplo alguien que se encuentre en gabinete para realizar los cálculos post mediciones. El sistema operativo Android está totalmente presente en nuestras actividades cotidianas. Es bien sabido que es el sistema operativo que tiene mayor uso en Latinoamérica, por encima de iOS y otros sistemas operativos. Es soportado por Google, es desarrollado en plataforma open source y lo que me parece bastante importante destacar es que no está ligado a una plataforma de hardware. Da mayor accesibilidad a desarrolladores terceros, lo que permite también una infinita posibilidad de desarrollo de aplicaciones en caso de que los profesionales necesiten aún más adaptar el flujo de trabajo de la estación total a sus necesidades especiales en campo. Es un sistema operativo amigable, es bastante intuitivo y tiene una mayor versatilidad en intercambio de datos al ofrecer múltiples conexiones. Hay una tendencia bastante fuerte que hay que, digamos, romper, y es al pensar de que necesito una interfaz o un software para poder descargar los datos de una estación total a un computador. Eso ya quedó atrás, eso es un pensamiento, estaremos hablando de hace 5 o 10 años atrás. Ya actualmente estas estaciones totales están totalmente equipadas para poder realizar un intercambio de datos sumamente rápido y sencillo. Al tener un sistema operativo Android, nos ofrece mayor soporte técnico y facilidad de resolución de problemas y total portabilidad. Sencillamente, el resolver un problema, digamos, que pueda ser encontrado en una de las aplicaciones, es sencillamente reinstalando o instalando una versión más reciente de esa misma aplicación. Dentro del flujo de trabajo, también nos ofrece una mayor posibilidad de visualizar información al tener sistema operativo Android a bordo de nuestras estaciones. Tenemos la posibilidad de instalar visores CAD, por ejemplo, en donde podemos desplegar un plano que estemos necesitando visualizar en campo para corroborar cualquier información, y también podemos intercambiar datos muy fácilmente entre dispositivos, ya sea un colector de datos de un receptor GNSS, nuestros teléfonos inteligentes, computadores personales, laptops, etcétera. La disponibilidad de poder instalar no solamente la aplicación que es la que maneja de forma nativa la estación total, sino de poder instalar aplicaciones que para nosotros sean de utilidad. Por ejemplo, podemos instalar aplicaciones de terceros como para realizar
otro tipo de flujos topográficos que nosotros querramos aplicar, o, por ejemplo, una aplicación para determinar factores de escalas combinados de acuerdo a la proyección cartográfica que estemos utilizando. También ofrece la posibilidad de, al combinarse el sistema operativo con un módem de conectividad celular, podemos tener una gama de opciones para lo que es el envío de información. Podríamos instalar, por ejemplo, nuestro email, podríamos estar instalando WhatsApp, Skype u otro medio de envío de datos, y directamente desde la estación nosotros podríamos estar enviando información a la persona que necesita recibir y, por dar un ejemplo, realizar los cálculos de gabinete o realizar lo que sería el dibujo o el plano de lo que fue levantado. Realmente nos ofrece miles de posibilidades en desarrollo de aplicaciones, conectividad y una operatividad inigualable. La descarga de datos se puede realizar rápidamente a dispositivos flash USB, tarjetas SD o una sincronización bastante rápida, tal cual como cuando nosotros sincronizamos nuestros teléfonos Android a las computadoras. Estoy escuchando un audio, no sé si hay alguien con el micrófono abierto. Muchas gracias. También posibilidad en el área académica es bastante interesante la posibilidad de poder proyectar a través de un PC o laptop las operaciones que estamos realizando. Entonces, sincronizamos las estaciones totales con el computador y podríamos proyectar para poder dar una clase, para poder enseñar incluso en los trainings de quien adquiera la estación total, para poder ver de mayor forma todo lo que es el flujo de trabajo, ¿no? Esto es bastante importante también tomando en cuenta los tiempos que estamos atravesando, en donde, digamos, las reuniones presenciales pues tienen su limitación debido a la emergencia sanitaria que hay a nivel mundial. Nos ofrece una vista gráfica de mapa más eficiente, herramientas de zoom, selección y edición de datos, con lo cual nosotros podemos iniciar flujos de trabajo rápidos. ¿Cuál es la intención de hacer esto? No tener que seguir utilizando los flujos de trabajos antiguos donde debemos ir paso a paso para poder, por ejemplo, replantear un punto, sino que sencillamente lo tocamos en la pantalla y le decimos a la estación total que queremos ir a replantear ese punto. Al utilizar sistema operativo Android, también hay una mayor oferta de lo que sería memoria interna superior a los 16 gigabytes de espacio, dependiendo del modelo, y por ende también una mayor capacidad de procesadores. Esto abre una posibilidad también de poder cargar información no solamente vectorial, sino información raster a lo que sería la estación total y poder complementar de mejor manera todo lo que es la visualización de datos, planificación de mediciones, etcétera. Y lo que es bastante interesante es la constante actualización de las aplicaciones para incluir flujos de trabajo requeridos por los clientes y una fácil resolución de problemas. No hay que estar esperando, digamos, por una versión nueva del software que esté saliendo dentro de 6 meses, dentro de un año, para esperar la resolución o inclusión de algún flujo de trabajo que realmente se certifique que es totalmente necesario. Hablemos un poco entonces de lo que son las características de la estación total A1. Tiene un sistema operativo Android 5.1. Esta estación total viene en dos presentaciones. Viene para precisión angular de 1 segundo y precisión angular de 2 segundos. Fíjense que esto es muy importante destacarlo porque existen flujos de trabajo en donde requerimos de 1 segundo de precisión, como por ejemplo todo lo que son montajes industriales, y la precisión angular mayor que maneja, menor, perdón, que maneja South para este tipo de estaciones es de tan solo 2 segundos. En contraste con otras marcas en donde podemos conseguir estaciones totales de 3, 5, 7 segundos.
Fíjense que siempre apuntamos a tener la mayor cantidad de precisión posible. También nuestros EDM son incomparables en el mercado, ya que para este modelo nos ofrece un rango de medición de hasta 1000 metros sin prisma, es decir, midiendo directamente con láser, y hasta 5000 metros utilizando prisma único. También para mejorar lo que es la experiencia de medir con esta estación, fue incluido lo que es el botón o la tecla de disparo rápida, que es la que nos permite poder activar lo que es la medición y el registro de datos sin despegar nuestra visual del lente. Las estaciones SAUT por defecto traen plomadas láser y traen doble pantalla, en este caso de 5 pulgadas, HD LCD táctil, en donde nosotros podemos rápidamente ir pasando entre iconos, entre páginas y entre botones favoritos para precisamente romper con esa metodología de estar siguiendo pasos, de estar siguiendo flujos bastante enredados, sino que se acomode a un, digamos, a un flujo de trabajo mucho más placentero para el topógrafo o para el profesional. De hecho, quienes adquieren la estación total se dan cuenta muy rápidamente de que el nivel de training que requieren es muy bajo porque es muy intuitivo todo lo que es la aplicación de el flujo de trabajo topográfico. Para el caso de la A1, tiene una memoria RAM de 2 gigabytes y una memoria ROM de almacenamiento de 16 gigabytes. Para que tengan una idea de cómo funciona la aplicación Android TS, que es la que opera la estación total, voy a colocar este video de un relevamiento en donde es bastante intuitivo realizar la apertura del trabajo, ¿verdad? Podemos agregar información de quiénes son los operadores y podemos realizar estacionamiento a partir de puntos con coordenadas conocidas, de punto con coordenadas conocidas en estación y un ángulo y una distancia mediante resección y todo lo que es el manejo de información, es decir, llamar puntos desde listas y poder realizar las mediciones es bastante sencillo, ¿no? Entonces, aquí vemos que obviamente está un poco acelerada la velocidad del video, pero aquí ya la persona está realizando el relevamiento de los puntos, está yendo a la visual de mapa en donde podemos ver todos los puntos que han sido medidos, ¿no? También podemos, a través de los códigos, realizar conexión, es decir, para que la estación total ya vaya uniendo puntos en el caso de que nosotros estemos levantando información de manera estructurada y ya ir de alguna forma generando lo que sería el plano de la información levantada. Y en la parte inferior podemos ver una prueba de medición de más de 1000 metros sin prisma. Podemos ver hacia dónde están apuntando y se realiza una medición sin prisma precisamente arrojando 1058 metros de alcance. Realmente esto es bastante importante porque conocemos de que cuando hacemos relevamientos en campo, no hacia todas las opciones podemos decirle a nuestro auxiliar que vaya con el prisma, sino que precisamente la medición sin prisma nos da mayor versatilidad y nos ayuda a levantar rápidamente todo lo que son elementos como por ejemplo postes, fachadas, etcétera, ¿no? Es realmente bien importante si ustedes se ponen a comparar el alcance del rango de medición sin prisma de nuestras estaciones totales con respecto a otras marcas. En algunas podrían alcanzar este valor, pero realizando una inversión adicional. Bien. Dentro de otras características de la estación A1, tiene un módulo de conectividad GSM-CDMA, donde es compatible con redes 2G, 3G y 4G, lo cual nos da algo muy interesante que vamos a ver en una próxima diapositiva.
tiene un sistema de identificación de batería. ¿Y a qué se refiere eso? Todos sabemos que lamentablemente el mercado topográfico también se ha visto inundado por productos, digamos, piratas o no originales, en donde podríamos estar adquiriendo una batería en mercado negro, por llamarlo de alguna forma, y estas estaciones tienen un sistema en donde si las baterías no son originales, sencillamente no encienden. Esto lo que nos permite es asegurar de que la batería es original, vamos a estar alimentando con el voltaje y el amperaje correcto nuestra estación y por consiguiente vamos a poder aumentar también la vida útil del instrumento. Dentro del flujo de trabajo de la aplicación podemos ver que hay ciertos iconos en donde yo puedo moverme rápidamente y es precisamente para la adquisición de información, para el intercambio de datos y todo lo que sería una tecla de favoritos donde puedo encender y apagar rápidamente funciones como por ejemplo el puntero láser, el nivel esférico electrónico, entre otras. Programas avanzados sin inversión adicional. Tiene un programa para todo lo que es definición de caminos y la supervisión precisamente de las construcciones de estos en campo. Podemos hacer alineamientos, perdón, horizontal y alineamientos verticales, construir curvas horizontales y verticales también, en donde podemos ir a campo y precisamente hacer la inspección o hacer el replanteo de estos elementos. El software de manejo de la estación total tiene todas sus opciones totalmente abiertas. No hay que realizar ningún tipo de inversión extra, por ejemplo, para abrir el módulo de caminos. En el caso del estacionamiento, vamos a ver en este video superior que podemos hacer una resección, que es cuando a partir de 2 puntos con coordenadas conocidas y yo estacionándome en cualquier punto, precisamente puedo determinar mis coordenadas y mi orientación. Entonces, vemos cómo los profesionales realizan y llaman desde una lista de puntos cada uno de los BMs que van a medir para finalmente determinar la coordenada de la estación y quedar totalmente orientados para poder emprender su trabajo. Obviamente esto es una opción bastante importante en campo porque no siempre tenemos la posibilidad de instalar la estación sobre un punto con coordenadas conocidas, en especial porque en muchas ocasiones las redes geodésicas o las redes de control topográfico son pensadas más para mediciones GNSS, buscando, digamos, mayor visual hacia el cielo, y muchos profesionales lamentablemente no toman en cuenta que detrás de ellos luego vienen topógrafos a necesitar intervisibilidad entre los puntos y por eso se requiere tanto de la resección. En este video que estamos viendo, vemos lo práctico que es realizar un replanteo. El software nos indica a través de una flecha hacia dónde debemos rotar para llegar a la línea de visual al elemento a replantear y nos dice las distancias que se encuentran en la línea, es decir, si debemos ir más lejos o más cerca, si debemos desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda y si debemos subir o bajar porque precisamente el replanteo se ofrece a nivel tridimensional. Para la descarga de datos, es muy fácil, seleccionamos el trabajo que queremos, la tecla de datos y precisamente, sencillamente le damos a exportar, donde tenemos la opción de exportar datos ASCII, también datos de diseño o intercambio CAD, como por ejemplo DXF, y poder abrir un visor CAD que tengamos instalado en la estación y poder visualizar en esta plataforma, digamos, la información que ha sido levantada. Con respecto a la opción que nos da al tener un módulo de telefonía o de conectividad celular, nosotros podríamos instalar un SIM card, habilitar la recepción de señal telefónica a Internet. En este momento nuestra estación literalmente se convertiría en un teléfono. Nosotros podemos realizar llamadas y recibir llamadas, y esto nos da una opción muy interesante que es poder instalar aplicaciones de rastreo en caso
de pérdida o robo. Entonces, obviamente nadie quiere que esto suceda. Todos sabemos en nuestros distintos países que hay un componente bastante importante de lo que es seguridad cuando vamos a ir a trabajar. Y en los casos, digamos, en el caso lamentable en el que sea robada una estación, nosotros tendríamos la posibilidad de rastrearla en el momento de que esas personas vuelvan a encender la estación y el SINCAR vuelva a tener conectividad, lo que nos da, digamos, una herramienta para poder ubicar en un radio bastante pequeño la posibilidad de dónde se encuentra nuestro instrumento. Nuevamente, esto sin necesidad de realizar una inversión adicional. Ahora pasemos a hablar un poco acerca de la estación total N1, donde dentro de las principales características, fíjense que es una estación que ya viene con Android 6.0, también tienen la posibilidad de presentarse de 1 segundo y de 2 segundos de precisión angular. Aquí quiero hacer una acotación. Esto es algo que depende del hardware del equipo, es decir, yo no puedo comprar una estación de 2 segundos y luego decir, bueno, es que yo quiero pagar algo extra para que mi estación pase a ser de 1 segundo. No es algo que se libera sencillamente de un software, es algo que tiene que ver con el hardware del equipo, con el círculo graduado y con todo lo que es el sistema mecánico óptico para poder determinar con mayor precisión los ángulos. La precisión de distancia realmente es muy alta, de 1 milímetro más 1 ppm en el caso de las estaciones de 1 segundo de precisión angular y de 2 milímetros más 2 ppm en el caso de las estaciones de 2 segundos de precisión angular. En este caso, el rango de medición por defecto es de 800 metros sin prisma, pero existe la opción de adquirir un instrumento que pueda medir hasta los 1500 metros. Una vez más, esto debe realizarse con el requerimiento o la orden de compra inicial, porque esto también depende totalmente de hardware. También trae la tecla de medición de disparo rápida, algo que nos ayuda abismalmente a aumentar la operatividad y la rapidez del levantamiento de información en campo. Trae incluido un sensor de temperatura y presión, con lo cual el equipo automáticamente ajusta todo lo que son las constantes para poder determinar de mejor forma posible la medición electrónica a distancia, al igual que como les comentaba, todas las estaciones South traen por defecto plomadas láser y en este caso la estación total N1 tiene una memoria interna de 32 gigabytes. El software de campo es el Survey Star y vemos que es una evolución del Android TS en donde a través de iconos también bastante intuitivos nosotros podemos realizar todo lo que es la medición, estacionamiento, relevamientos, replanteo, el manejo, intercambio o el gestor de trabajos, todo lo que son las aplicaciones que nos permiten hacer cálculos topográficos más rápidos y más sencillos en campo, los famosos COGO, y otros programas como por ejemplo el de carreteras y de replanteo de alineamientos. Tiene doble pantalla, también de 5 pulgadas, LCD de alta definición, LCD y táctil, el procesador es de 8 núcleos, tiene un paquete SDK libre para desarrolladores, es decir, personas que tengan un conocimiento avanzado de programación en este tipo de ambientes pueden realizar sus propias aplicaciones para todo lo que es un flujo de trabajo más personalizado. Dentro de sus posibilidades de comunicación tenemos Wi-Fi de doble banda. Esta estación tiene un enfoque mínimo de 1.2 metros, lo cual la diferencia de la mayoría de estaciones del mercado, que el enfoque mínimo es de 1.5 metros, lo que da mayor posibilidad de trabajar en ambientes, digamos, más reducidos. La protección IP es 55 y las temperaturas o el rango de temperaturas en la que podemos trabajar con esta estación es desde los menos 20 grados centígrados hasta los 50 grados centígrados. Tiene 4 niveles de iluminación de retículo
Y como podemos observar aquí en esta imagen, tenemos tecla de favoritos, de manejo de datos, tecla para cambiar rápidamente lo que sería el modo de medición de distancia. Si queremos pasar de hacer una sola medición a promediar n cantidad de veces, realizar un seguimiento o un tracking, y también cambiar muy rápidamente lo que sería el tipo de objetivo, configuración de medición con prisma, si vamos a utilizar una tarjeta o una diana reflectiva, o sencillamente si vamos a trabajar sin prisma. Quizás muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿yo con estas estaciones puedo utilizar prismas de otras marcas? Totalmente lo pueden hacer porque precisamente el software de campo permite configurar lo que es la constante del prisma. Entonces, fíjense que ni el sistema operativo ni, digamos, los accesorios de alguna manera están cerrados al uso solamente de SAUT. Obviamente lo que recomendamos es utilizar nuestros accesorios o utilizar los accesorios más ideales posibles, no caer precisamente en ese juego de los accesorios imitación. Dentro de las ventajas del software, como les comentaba, con o sin la necesidad de realizar una inversión adicional, tenemos una serie de cálculos donde podemos incluir la resección, desplazamiento de columnas o puntos ocultos, desplazamientos de plano, cálculo de punto oculto o lo que en algunas estaciones conocemos como MLM, todo lo que es replanteo de ejes, de líneas, ya sea a partir de extensión de esta línea, ¿verdad? O lo que llamamos también líneas referencias o lo que sería línea y ángulo de extensión. Estos programas realmente son de bastante utilidad en aquellas obras de construcción civil donde nosotros necesitamos replantear ejes precisamente para la construcción de elementos. También tenemos el programa para medición de altura remota en el caso de que necesitemos medir la diferencia de altura entre elementos, donde una vez más no podemos hacer llegar al auxiliar topográfico hasta ese punto medir, y es una aplicación que se utiliza mucho para la determinación, por ejemplo, de distancias verticales entre conductores eléctricos o tendidos de alta tensión y viviendas, vegetación, alturas de postes, etcétera. Y como comentábamos inicialmente, tiene un programa para la definición de carreteras y supervisión en campo. Podemos realizar la definición de alineamientos horizontales, alineamientos verticales, todo lo que son curvas, manejar progresivas o kilometrajes, alturas, radios, etcétera, e ir verificando o replanteando en campo cada uno de sus elementos. Obviamente esto lo que hace es facilitarnos nuestro trabajo en campo, ya que pasamos de manejar una lista de coordenadas interminable en donde estaríamos ubicando en cada una de ellas cuál es el elemento que queremos determinar, pasaríamos precisamente a un diseño que está dentro de la estación y que podemos ir llevando con la progresiva o el kilometraje o el PK de avance que estemos llevando en cada uno de los proyectos. Llegamos a mi favorita, que es la estación total Navi, y fíjense que es exactamente la misma información de la N1, pero teniendo como plus el agregar, perdón, el agregar un receptor GNSS, que no es cualquier receptor GNSS, es un receptor GNSS que permite captar todas las constelaciones disponibles a nivel global, es decir, GPS, GLONASS, Beidou y Galileo, la constelación norteamericana, de Rusia, de China y de la Comunidad Europea. ¿Qué nos ofrece esto? Precisamente poder agregar a nuestro flujo de trabajo lo que sería la combinación de un posicionamiento satelital de alta precisión con las mediciones topográficas que de por sí también son precisas. En pocas palabras, nuestro trabajo ya quedaría georreferenciado espacialmente. ¿Ok? Ya tendría coordenadas que, dependiendo obviamente de la fuente de donde las obtengamos, nos ofrecen una alta precisión y exactitud en nuestros resultados. Entonces, ¿cuál es la, digamos,
la idea de haber diseñado esta estación total multifuncional, me gusta llamarla multifuncional o una estación total más inteligente, es precisamente no depender de puntos de control establecidos. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el flujo de trabajo actual, el 99% de los casos es que nosotros dependemos de puntos que ya hayan sido establecidos con GNSS. El flujo de trabajo inteligente bajo plataforma Android 6.0 tiene una tecnología láser, es decir, su EDM, su módulo de medición electrónica de distancias más potente aún, donde podemos llegar a medir distancias sin prisma de hasta 2000 metros. Escúchese bien, 2000 metros. En ningún otro, en ninguna otra marca de el mercado ustedes van a poder conseguir estos valores. Esto da fe de lo robusto que son nuestros módulos de medición electrónica de distancia. La estación total de medición más rápida del mercado, tan solo 0.3 segundos para adquirir la información de un punto, una memoria RAM de 3 GB y una memoria de almacenamiento interno, es decir, una memoria ROM de 32 GB. Con respecto al GNSS, es un GNSS de doble frecuencia de 574 canales, capaz de recibir todas las señales y todas las constelaciones disponibles a nivel global. No obstante, también está equipada con un radio UHF interno de 0.4 watts, que lo que permite es, si hay alguien realizando mediciones de forma simultánea con un GNSS, digamos como un Galaxy G1 o un Galaxy G6, y está transmitiendo correcciones, esta estación total podría también alimentarse de las correcciones que está enviando precisamente ese GNSS base. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero si yo no tengo la opción de tener equipos GNSS, sino que estoy viendo es adquirir o realizar la inversión para obtener de una vez estación total más GNSS, ¿cómo quedaría? ¿Cómo podría obtener las coordenadas? Y es precisamente a través de la posibilidad que tiene de recibir correcciones mediante M-Trip, digamos, a partir de una estación CORS o una estación de rastreo permanente que esté transmitiendo correcciones RTK a través de Internet. Entonces, en cualquier lugar en donde nosotros tengamos disponibilidad de cobertura celular y de cobertura de Internet, incluso nosotros no tendríamos al 100% la necesidad de instalar un SIM card en la estación, podríamos compartirle Internet desde nuestros smartphones con una configuración que sí es propia de M-Trip. Nosotros podríamos accesar a las correcciones en tiempo real y pasar de un posicionamiento autónomo, donde estaríamos hablando de una precisión alrededor de los 1.5 metros en horizontal, quizás más de 2.5 metros en vertical, como si tuviésemos un navegador un poco más robusto, estaríamos pasando a precisiones centimétricas en donde precisamente no tendríamos que depender de, el control topográfico convencional. Esto que nos permite poder configurar, establecer la estación donde nos sea más conveniente en términos de buscar la mejor visual hacia el levantamiento que nosotros necesitamos realizar o el relevamiento que necesitamos realizar. A través de su función FreeStation es donde nosotros podemos realizar el ajuste de los datos. Muchos de ustedes se preguntarán, bueno, pero yo necesito dos puntos con coordenadas conocidas para poder georreferenciar mi proyecto sin ningún tipo de inconveniente. ¿Por qué? Porque todos sabemos que necesitamos 7 parámetros, 3 de traslación, 3 de rotación y una escala para poder georreferenciar de forma exacta nuestro proyecto. Y precisamente la función FreeStation lo que nos permite es realizar en un primer posicionamiento la determinación de las coordenadas de la estación y establecer un punto cualquiera con una dirección cualquiera a un punto 2, que obviamente va a estar materializado en campo. Luego, el movimiento que yo voy a hacer de la estación es pasar a estacionarme en ese punto 2, determinar las coordenadas, ¿verdad? Como está en esta diapositiva, y volver a medir como referencia el punto 1. De esta forma,
la estación ya tiene los dos puntos, perdón, bueno, sí, el software ya tiene los dos puntos con coordenadas conocidas y puede realizar el ajuste de sus datos. Es decir, en este primer paso estamos garantizando lo que sería los parámetros de traslación, porque yo le estoy diciendo cuál sería mi punto origen, pero en el segundo movimiento yo estoy garantizando mis parámetros de rotación, porque ya estoy fijando a la línea, y mi parámetro de escala, porque obviamente solamente voy a tener la posibilidad de determinar una sola distancia o un solo valor de distancia entre dos puntos. Y ustedes se preguntarán, bueno, tengo un GNSS de 574 canales, recibe todo. Sencillamente puedo utilizar Entrip. No, recuerden lo que les acabo de decir, también pueden utilizar UHF y además nos ofrece la posibilidad de hacer grabaciones en mediciones estáticas GNSS. Esto que me da la posibilidad, en caso de que yo no tenga ni UHF ni Entrip, obviamente puedo utilizar esta tercera opción en donde ciertas estrategias aplican y eso es lo importante de contar con un soporte técnico con bastante conocimiento en GNSS y en estación total como el que ofrece GeoBauen y el que ofrecemos en South, para precisamente que ustedes se sientan seguros de que al realizar la inversión de esta estación van a poder tener el flujo de trabajo en cualquier ambiente en el cual ustedes se encuentren. Entonces, fíjense, aquí en esta imagen podemos ver que se realizó el levantamiento en la primera posición, en donde los elementos quedan bien ubicados entre ellos, ¿verdad? Con un punto, digamos, de arranque o de origen, pero se ve que están rotados. Al realizar el segundo posicionamiento, el software automáticamente los ajusta y queda de forma georreferenciada. Esa es la ventaja que nos ofrece esta estación. Muchas personas, al yo comentarle esto, la primera pregunta que se les viene a la mente es, ¿y cómo hago yo si lo que necesito son dos puntos como mínimo? Ya lo vimos y realmente es bastante sencillo y realizar, digamos, la configuración es algo que no les va a llevar más de un minuto. Es sumamente, sumamente sencillo. Bien, con respecto al intercambio de datos, podemos ir directamente a la interfaz de data y algo que es muy interesante es que muchas veces nosotros no controlamos el orden de los datos como vienen de oficina. Puede ser que exista un ingeniero o un profesional en campo que nos esté haciendo llegar el archivo y nosotros y no están ordenados de la forma en la cual nosotros quisiéramos. Pues precisamente el software nos permite intercambiar los campos de acuerdo a cómo tengamos ese archivo arreglado. En el caso de Argentina, como todos ustedes saben, Argentina está bastante avanzado en todo lo que es el establecimiento de redes de estaciones permanentes o estaciones CORS. Aquí podemos ver el mapa de la red de Argentina que tiene la posibilidad de transmitir correcciones en trip en todo el país. Fíjense que son bastantes estaciones, lo cual les permite de una vez sacar el mayor provecho a lo que es la conectividad en trip para esta estación. Entonces, fíjense que sencillamente accediendo a la configuración de modo externo para la configuración de GNSS, ingresamos lo que sería el IP y el puerto precisamente de la fuente de datos, todo lo que sería el usuario, el password para poder acceder al servidor y extraer las correcciones. Y allí buscamos el mount point, que aquí vemos un ejemplo que gracias a nuestros compañeros de GeoBauen podemos ilustrarles y es que precisamente podemos leer con esta estación toda la lista de mount points o de estaciones disponibles y nosotros obviamente dependiendo del lugar en que nos encontremos vamos a seleccionar cada una de ellas y en el caso de este ejemplo, de esta impresión de pantalla, estaban realizando las mediciones en Buenos Aires y podemos ver que existe un posicionamiento fijo con una precisión horizontal de tan solo 3 milímetros y vertical de 1 centímetro, en donde tenemos también la posibilidad de configurar el sistema de coordenadas propio
para cada país. También otros usuarios me han preguntado, bueno, Marcos, pero ¿cómo hacemos? De repente aquí utilizamos UTM, en otros lados utilizamos Transversal Mercator, si quiero de repente trabajar en un sistema local, todo eso se puede configurar también en la aplicación de campo. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo de nuestros compañeros de Huawei, en donde se hace la definición del sistema de coordenadas, ¿verdad? Dependiendo de la faja en la cual se encuentran allí en Buenos Aires, podemos ver que se hace la configuración para lo que sería la comunicación en trip, donde van a ir al data link y al data search para precisamente establecer todo lo que es el IP, el puerto de acceso, el usuario, la contraseña, los mount point y seleccionar de que en todo momento ella se autoconecte a precisamente la estación CORS. Podemos definir otros parámetros como ángulos de corte. En el caso de mediciones estáticas, obviamente podemos configurar lo que sería el intervalo de grabación. Y aquí vemos que las precisiones realmente oscilan en un orden centimétrico, tanto para el posicionamiento horizontal y el posicionamiento vertical. Muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tan lejos puedo estar de una estación CORS? Aplica lo mismo que un GNSS convencional, digamos, en donde eh, al estar a una distancia de 30 kilómetros o menos, pueden tener una alta precisión como la que están viendo en este momento en su pantalla. Y algo que es bastante importante es que precisamente tengo entendido, por favor me corrigen si estoy diciendo algo malo, y es que las correcciones en TRIP en Argentina están totalmente liberadas, lo cual no requiere tampoco de una inversión para poder utilizar esta tecnología. Y digamos, ¿qué nos diferencia Huawei? Tal cual como lo vieron ustedes en los videos, ellos tienen total dominio en todo lo que es el uso de la estación total de GNSS y todos nuestros productos, realizando todo lo que es todo el flujo de trabajo de la adquisición del equipo. Es decir, nosotros no tenemos que ir a pensar o buscar solamente en la mejor oferta, por decirlo de alguna forma, sino que hay componentes que desde mi punto de vista son muy valiosos, empezando desde la asesoría inicial para poder identificar correctamente la solución que requiere el profesional, ¿verdad? Para poder ofrecer la mejor solución, ya sea con un solo equipo o con la combinación de varios de ellos. También Huawei ofrece capacitaciones profesionales para el uso y manejo de nuestros equipos, es decir, nos tomamos muy en serio todo lo que es que los profesionales salgan con la experiencia de cómo realizar todas las configuraciones, de todas las consideraciones especiales que deben aplicar para sacar el mayor provecho en campo, porque obviamente eso es lo que se quiere, y también un soporte técnico postventa ilimitado. ¿A qué se refiere eso? Siempre van a tener el apoyo de profesionales que están altamente calificados y entrenados directamente por la marca, en donde cualquier resolución de problema realmente nosotros nos tomamos muy en serio en que sea en la menor cantidad de tiempo posible. Tenemos más de 14 años de experiencia en el mercado y en trabajo conjunto con SAUD para la aplicación de tecnologías de vanguardia en la Argentina. Con esto doy fin a lo que sería el webinar, esperando que hayan disfrutado de todas las características que pudimos presentar en este tiempo, recordándoles que por favor no dejen de suscribirse a todo lo que son las redes sociales de Geobauen y visitar la página web geobauen.com.ar, especialmente para que estén enterados de todas las promociones, de todos los productos que ofrecemos, de todos los sorteos incluso que realizamos cada cierto tiempo, precisamente para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Cualquier información, también está disponible el correo info@geobauen.com.ar,
Y recuerden que la idea o nuestro objetivo es poder ofrecerles el servicio con la mayor calidad posible de nuestra región. Espero que hayan disfrutado mucho de esta webinar. Para mí realmente un placer y un honor poder ofrecerla. Y Marta, no sé si estás en línea para ver si podemos revisar algunas de las Sí, sí, inquietudes que hayan podido tener los usuarios, ¿no? sí, acá estoy. No sé si quieres, te voy leyendo las inquietudes de cada quien. Sí, claro, Ah, por supuesto. Pablo Pelasini pregunta, Sí. ¿las memorias internas ROM son ampliables? ¿La de la A1 se puede llevar a 32? No, realmente las memorias internas son tal cuales las que se ofrecen inicialmente. Lo que sí, bueno, primero tomando en cuenta que son memorias bastante grandes, estamos hablando que en 16 gigabytes entra una barbaridad de información. Y todo lo que es la intercomunicación de la estación, pues obviamente nos permite realizar el mantenimiento de esa memoria, ¿no? Digamos, respaldar información y borrarla para hacer más perdurable lo que sería la memoria, ¿no? Pero realmente no es posible realizar una extensión. Bien. Gracias, Pablo, por la pregunta. Juan Carlos Ortega Flores pregunta, ¿la cobertura de radio interno qué distancia tiene? Bueno, fíjate, en función de que es un radio de 0.4 watts, primero hay que, no sé si quedó claro, pero esta estación solamente tiene un radio para recibir correcciones, más no transmite. ¿Ok? Entonces, partiendo de ello, el radio es de 0.4 watts, en donde todos sabemos de que las mediciones con UHF dependen de ciertos factores, como por ejemplo de obstrucciones. Si bien la señal UHF puede atravesar infraestructura o vegetación, cada vez que lo hace, pues se va atenuando y va perdiendo su fuerza. Entonces, digamos que en condiciones ideales podríamos estar hablando de 2 kilómetros, 3 kilómetros de recepción. Condiciones ideales, estoy hablando de un ambiente rural, estoy hablando de donde no haya desnivel de terreno. Condiciones ideales a lo que es comunicación UHF. En la parte urbana, quizás este rango se reduce bastante, primero porque obviamente tenemos mayor presencia de infraestructura y también tenemos presencia de otras señales, entonces tienden a enmascarar o tienden a, digamos, atenuar un poco lo que sería la recepción, ¿no? Eso lo vemos en cualquier tipo de comunicación UHF. Y lo otro, lo del desnivel de terreno, pues ahí sí es verdad que UHF no funciona y es el caso típico cuando vamos escuchando una emisora radial en nuestro vehículo, entramos en un túnel, automáticamente desaparece. Pero digamos que en términos de practicidad, pues realmente el tener esta estación en un rango de 1 kilómetro a una base, pues nos da eh, un alto margen o un abanico bien interesante de aplicaciones, ¿no? Bien. Luego, Topografía Estudio CAD pregunta, ¿la Navi tiene N-Trip? Sí, claro. La Navi, como lo vimos en el video, voy a retroceder un poco acá. Precisamente aquí lo que se está haciendo es una conexión a Entrip de una estación permanente de allí de Buenos Aires, en donde se está obteniendo la corrección vía Internet y la está aplicando a su posicionamiento para tener la posición, valga la redundancia, más exacta y más precisa posible. Esa precisamente es una de las ventajas. Bien. Luis pregunta, ¿se puede conectar un radio externo? No, precisamente partiendo de lo que dije hace un momento, esta estación tiene un radio modem UHF que solamente es RX, solamente recibe, entonces no tendría utilidad colocarle un radio externo, ¿no? Ok. Eh, Cuando generalmente estos se utilizan es para aumentar la potencia de transmisión. Carlos Javier Vázquez pregunta, ¿es posible realizar un levantamiento simultáneo, medición GNSS estático y realizar un levantamiento con la estación? Sí, correcto,
correcto. Y eso da la posibilidad a que si yo no necesito precisamente mover la estación, yo podría estar haciendo un registro de datos estáticos mientras estoy haciendo un levantamiento. Se me viene a la mente de repente estar durante 2 horas y media, 3 horas levantando algo y ese dato estático luego puedo realizar diversas estrategias de procesamiento. Puede ser un procesamiento de línea base a partir precisamente de una de estas cores, donde esté disponible los datos RINEX, o también un posicionamiento de punto preciso para poder determinar las coordenadas y poder eh, realizar la georreferenciación de todo el trabajo. Sí, sí se puede realizar de manera independiente. Y como lo que vas a estar es rotando sencillamente la estación, es decir, girándola en su propio eje, pues obviamente la medición estática en todo momento va a tener validez, ¿no? Bien. Eduardo pregunta, ¿cómo fijamos las coordenadas con una estación permanente desde la estación? ¿Tiene un software de postproceso? ¿Podrías repetirla, por favor? Sí, claro. ¿Cómo fijamos las coordenadas con una estación permanente desde la estación? ¿Tiene un software de postproceso? Mm, Esta pregunta la hace Bueno, Eduardo. ¿quién? Perdón. Eduardo. Ok. Fíjate, la idea o digamos la estrategia principal recomendada es poder acceder a una corrección en trip. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso en tiempo real podrías obtener la coordenada tal cual, como lo estamos viendo en los videos. Ahora, si lo que careces es precisamente de corrección en trip, hay muchos países donde no está liberada la corrección en trip, caso Perú, caso Chile, tendríamos la posibilidad de realizar las mediciones estáticas, pero en ese caso, ¿verdad? Tendríamos que realizar un postproceso y obviamente podemos, digamos, ofrecer a nuestros clientes un software de postproceso en el cual se calculen esas líneas bases y luego en gabinete se pueda ajustar los datos, ya sea en el software CAD o también en nuestro software propio. Entonces, sí tienes las dos posibilidades, un tiempo real o postprocesando. Obviamente el flujo del trabajo no es el mismo, pero podemos llegar al mismo resultado. Bien. Luego tenemos a Emanuel Moya que nos pregunta cómo configurar un South G1 con campo Inchauspe Paja 2. Emanuel, eso si quieres te lo podemos resolver directamente desde el soporte Sí, técnico de GeoBauen. Toma nota, por favor. muchas gracias por la pregunta. Sí, el correo es soporte@geobauen.com.ar o soporte 2 con número, @geobauen.com.ar. A ver, por acá Guillermo nos dice, buen día, ¿podrían dar características de la estación total con antenas GPS en Alidada? Perdón por unirme tarde. Guillermo, no te preocupes, si quieres luego te compartimos Sí, bien, escríbenos por favor a los mails de soporte y te compartimos esta presentación. Juan pregunta, ¿en qué formato exporta datos crudos RAW para procesar y ajustar una poligonal, por ejemplo, o procesar un levantamiento? sí, tiene la opción de exportar puntos CRD de coordenadas, punto CAS, que sería para todo lo que prácticamente tener toda la libreta de campo. Entonces, a partir de esos datos, podrías llevarlos y adecuarlos para utilizarlos en el flujo de ajustes que necesites, ¿no? Marta, quería recordar a las personas que se conectaron un poco tarde, es que el video de esta webinar va a estar disponible en el canal de YouTube de Huawei. Bien, bueno, vamos a ir cerrando por acá, por favor. La ¿Sí? webinar sí va a estar, como dice Marcos, en el canal de YouTube de GeoBauen. Y por favor, las preguntas que hayan quedado por fuera las pueden enviar a los correos de soporte que están escritos acá en el chat de esta webinar. Y bueno, con gusto les estaremos atendiendo todo. Así Muchísimas es. gracias por asistir y bueno, esperamos que les haya gustado toda la información que nos compartieron. Muchas gracias.